Me han dicho que no hay cantores y que los changos me esperan. Yo he de llegar en la noche con barbas de chacarera. Muy cierto que en los coyuyos las algarrobas suspiran, como el dialecto chaqueño, mate cocido y tortilla. La noche clava el misterio de amarte toda la vida. Guitarra de alma sonora, bendita tierra querida. Qué lindo es volver a verte, mi Chaco, tierra querida. Lugar que habita mi madre y aquí te dejo mi vida. Me han dicho que no hay cantores y que los changos me esperan. Yo he de llegar en la noche con barbas de chacarera. Muy cierto que en los coyuyos las algarrobas suspiran, como el dialecto chaqueño, mate cocido y tortilla. La noche clava el misterio de amarte toda la vida. Guitarra de alma sonora, bendita tierra querida. Qué lindo es volver a verte, mi Chaco, tierra querida. Primero del ejército. Segundo, de una unidad de caballería que fortaleció a todos nosotros porque veníamos de una civilidad que no comprendíamos qué era la unidad, el comportamiento, el respeto, el cariño entre señores, porque a los 18 años le han hecho señores. Si bien yo tenía 19 años y ya con el grado de cabo los tuve que recibir. Para mí fue una alegría enorme, primero, ir al lugar donde yo quería, que era el escuadrón de caballería. Cuando me recibo en la escuela de suboficiales y tengo la suerte de estar entre los 10 primeros, entre 580 cabos, y poder elegir dónde yo quería ir, elegí el escuadrón de caballería blindado 7 Dragones Coronel Celaya. Participar en el escuadrón y recibirles a todos ustedes, cada uno de ustedes, con una enseñanza propia de cada uno de ustedes, porque venían del interior, venían a aprender, muchos vinieron a aprender qué era el ejército, o con el miedo de qué me van a hacer en el ejército. Y dentro del ejército han encontrado esta camaradería, esta amistad, esta hermandad de hombres. Hoy, después de 40 años, encontrarlos a ustedes otra vez, canoso todos, yo con 3 años más que ustedes nada más, para mí es una felicidad enorme, enorme de hacerme partícipe de este grupo. Realmente agradecido totalmente de que me hayan puesto al lado de ustedes. Hoy, ya suboficial mayor y con 12 años de retirado, siempre estoy, gracias a Dios, siendo invitado por algunos soldados viejos a participar de un fulbito, de una reunión, de un asado. Pero acá tengo una de las segundas clases de haber recibido, porque la primera clase que recibí era de la clase 20, con 20 años, perdón, que era mi clase. La clase 55 fue la primera clase que yo recibo como soldado. Y la segunda clase fueron ustedes, de los cuales yo tuve que hacer un curso para recibir a los nenes de 18 años. Tuve que hacer un curso porque venían con distintos... Qué lindo volver a verte, pasar la siesta cantando, de vuelta a sentir tu aroma en el pecho madurando.
Me han dicho que no hay cantores y que los changos me